Bienvenidos un día más al Limonero. Hoy queremos daros la bienvenida al mundo. Welcome to El Mundo. Es un proyecto súper chulo y quiero hablar con vosotros de cómo ver el mundo desde otra perspectiva o cómo ver la vida desde otra perspectiva. Así que os animo a que escuchéis el episodio y vamos a ello. Hoy tenemos a Belén y Julio, ¿verdad? ¿Verdad? Has acertado. Cada uno está bien dicho. Sí, cada uno está bien dicho. Sí, en su sitio. Belén y Julio tienen un proyecto que se llama Welcome to El Mundo, ¿verdad? Si podéis resumir así un poco rápidamente en una frase, os lo voy a lanzar, que antes hablábamos de quién contesta qué, que cada uno diga qué es lo que hacéis, resumido en una frase, a qué os dedicáis. Okay. O qué es Welcome to El Mundo. Venga, Julio. Si te tuviera que resumir una frase, es enseñar el mundo desde nuestra perspectiva, con nuestro ojo, ¿no? Digamos, a través de nuestras cámaras y nuestra particular visión de las cosas. Uh-huh. Y si yo tuviese que definir el proyecto, es dedicarnos a viajar y descubrir el mundo, que también es una parte, no solo la de fotografiar y hacer vídeos, que también es verdad que lo hacemos porque tenemos una productora, pero viajar y conocer el mundo. Eso sí más de una frase, ¿eh? Es que yo, lo de escueta yo lo llevo mal, pero bueno. Bueno, entonces os dedicáis a viajar por el mundo y aprovecháis para hacer fotos, grabar vídeos. ¿Se os podría considerar nómadas? Creo que es una palabra un poquito más ambiciosa, ¿no? Sí. Ahora mismo, justamente ahora mismo en este momento de nuestra vida, sí, porque no tenemos casa. Desde el último gran viaje que nos hicimos, dejamos el apartamento que teníamos en Madrid y ahora estamos un poco donde podemos caer, en casa de sus padres, los míos, en un amigo. Viajando también. Viajando, claro. De hecho, este domingo nos volvemos a ir a Sudamérica. Entonces, entre medias no tenemos casa, estamos un poco de nómadas, pero volveremos otra vez a tener un apartamento en Madrid y a vivir una vida más... La gente piensa que luego estamos como más tiempo de lo que realmente estamos viajando. Es decir, nosotros viajamos mucho, pero también trabajamos mucho en casa. Entonces, lo de nómada, cuando estás en Madrid en el piso trabajando durante meses, no puedes considerarte... Con sus escapaditas intermedias, claro, tal. Sí, pero no 100%. No podemos considerar. Y entonces tenéis una productora audiovisual, ¿no? Sí, para la parte no nómada... Sí, digamos que Welcome tiene dos patas. Una es Welcome to El Mundo, que es quizás la más conocida, porque es nuestra imagen más pública. Pero luego tenemos Welcome Visual Studio, que es nuestra productora, porque desde que llegó un momento en que decidimos que todo lo que habíamos ido aprendiendo de audiovisual, que habíamos trabajado con clientes por el mundo, lo hacíamos gratis a través de colaboración y por ayudar a ciertos proyectos más locales. Y decidimos, cuando estamos aquí en Madrid, podíamos aprovechar eso como una nueva fuente de ingresos y un nuevo proyecto que nos gustase más que trabajar de otra cosa. Entonces se fundó Welcome Visual Studio y digamos tenemos esas dos partes. El audiovisual es la que se comparte entre ambas, en una se viaja y en otra estamos aquí. Exacto. Qué guay. ¿Y cómo se os ocurrió esto? Porque leyendo un poco sobre lo que hacéis y cómo lo hacéis, vosotros teníais vuestro empleo, trabajabais para empresas, ¿no? Y de la noche a la mañana, a lo mejor, dijisteis, fuera lo que estamos haciendo y vamos a liarnos, vamos a viajar. ¿Qué surgió antes? Oye, ¿lo dejamos todo porque queremos viajar? ¿O lo dejamos todo, vamos a empezar nuestro proyecto y lo relacionamos con viajar? Bueno, es que, claro... A ver, nosotros ya nos conocimos viajando. Entonces lo de viajar ya viene de fábrica. Ya nacimos con eso que nos molaba. Lo que pasa que es verdad que, bueno, pues al final terminas la universidad, empiezas en el mundo laboral y en ese momento no te planteas más allá de lo que la sociedad te ha dicho que tienes que hacer, que es estudiar una carrera, buscar trabajo y tal. Entonces era un hobby que teníamos y que, bueno, de vez en cuando pues disfrutábamos de vacaciones, normal, como todo el mundo, de a pie. Pero llega un momento que es verdad que ahora Julio tiene que como contar su parte, pero llegó un momento como que nos planteamos en serio decir, oye, nos mola viajar, tenemos contenido muy básico, porque en ese momento solo eran fotos y os podéis imaginar de qué calidad, pero dijimos, oye, si abrimos un Instagram de fotos y compartimos nuestras experiencias, pero fue como muy... en un parking hablando del tema de... ¿Y si hacemos esto? Un poco 2017, random. Además, en tiempos en los que tampoco... Sí. Es como ahora, quizás que está todo más normalizado, el tener presencia en las redes, de forma pública. Todos ya teníamos nuestro Instagram personal, pero decir, voy a hacer un Instagram y como hacer un proyecto en serio,
pues empezó a surgir ahí poco a poco. Y todo se junta en un momento en el que, por eso Belén me estaba dando a mí al pie, porque yo llevaba un tiempo ya bastante down en el mundo laboral, estaba muy quemado, el burnout, y me sentía súper frustrado porque no hacía nada creativo. Y yo desde siempre me gusta hacer cosas pues más creativas que me pusieran a prueba, ¿no? Tenía un buen trabajo en consultoría, trabajaba aquí en Madrid con mi traje de chaqueta, me creía alguien importante, pero no me satisfacía. De hecho, de esto que mirabas qué corbata llevaba el de al lado para... ¿no? A ese nivel no, ¿no? No. De hecho, intentaba casi no llevar corbata. O sea, yo cada vez me fui relajando más, me iba quitando la corbata y tal. Pero el caso es que yo empecé a entrar en una espiral chunga. No voy a decir depresión ni nada de eso, porque creo que eso son palabras mayores y es otro mundo, pero no era yo. Estaba fatal. Y Belén y algún amigo también me estuvieron, pues yo compartí esa situación con ellos, también hurgué mucho dentro de mí y eventualmente me di cuenta que es que yo no estaba viviendo la vida que a mí me molaba, que en la carrera esta de ganar más dinero y ser el jefe no me molaba. Y eventualmente pues dijimos, esto que habíamos empezado de Instagram de cachondeo, vamos a hacerlo bien. Y eso sí me motivaba. Entonces empezamos a aprender de audiovisual, a planificar viajes y tal, y empezamos a hacerlo crecer. Nos fuimos un viaje a Cuba. Exacto, o sea, fue donde justo fue el inicio año. de vamos a llevar una GoPro y nos grabamos y a ver qué tal. Sí, fue un poco random, pero fue justo ese año que empezamos con Welcome to el Mundo, que lo abrimos, cuando decidimos hacer el viaje a Cuba, que fue como la primera vez que viajábamos también como más tiempo, que eran 20 días o así. Y nos grabamos, pero pues bueno, pues contar nuestro día a día sin mucha experiencia, ni calidad, ni nada. Y cuando volvimos a Madrid, Julio se encargó como de preparar todo ese contenido, subirlo a YouTube. En Instagram habíamos estado compartiendo y como que estaba funcionando. Y la verdad es que fue como un chute de decir, oye, espérate que esto, si nos lo planteamos bien y nos lo curramos y aprendemos, porque no teníamos ni idea. Yo sí que venía de un mundo un poco más creativo, había estudiado publicidad, entonces podía tener un poco más de idea y que me gustaba mucho la fotografía, pero muy básico. Entonces nos empezamos a tomar un poco más en serio el tema de aprender y poder de verdad hacer crecer Welcome to el Mundo, y ahí fue cuando Julio, a la vuelta del viaje... Hasta luego, Lucas. O sea, tiró la corbata. Sí. A partir de ahí empecé a dejarme el pelo largo, me acuerdo, que fue ya, no me vais a ver más. Y nada, dejé el trabajo, dije, esto va para adelante, y era la idea de irnos en ese momento los dos a viajar por el sudeste asiático. Era 2017, pero Belén aún no se encontraba en un momento en el que... Me cagué, vamos. En el mismo momento que yo. Ella aún le gustaba su trabajo y le daba miedo. Le daba más miedo arriesgarse que lo que le apetecía. Sí, pues bueno, el pensamiento que normalmente se suele tener del fracaso laboral, de ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir de viaje 7 meses y voy a volver? Es que es mucho tiempo. Es que pues que al final consideraba que... Claro, a la vuelta no me contrata nadie. Sí. Estoy tirando mi trabajo. Los típicos pensamientos que hemos tenido todos y que nuestra sociedad nos inunda con ellos. Sí. ¿De qué vas a vivir? ¿De hacer fotos? ¿De hacer vídeos en YouTube? ¿Tú quién eres? Sí, entonces en ese momento, ¿tú quién te crees? Claro. En ese momento como que no sentí que fuese mi momento por el miedo, porque no fuese porque no tuviese ganas, pero que es verdad que tenía miedo, estaba en una situación laboral muy cómoda, tenía un buen puesto, estaba contenta, estaba aprendiendo mucho de producción y como que sentí que eso me podía un poco frenar a nivel de crecer laboralmente. Entonces, para mí, en ese momento, lo fundamental era que Julio saliese de su espiral gris, de dejar de contar chistes y tal. Entonces, que volviese a renacer ese espíritu sevillano y se tenía que ir. O sea, se tenía que ir para encontrarse él y para volver a ser él. Y yo sabía que irse era la solución. Así que solo pude animarle. No te eché. Te animé a irte. Y así fue el primer viaje que hice. No, Julio, tómate un tiempo, vete al sudeste asiático y luego ya me cuentas. Ni eso. No me dejaba irme al sudeste asiático porque ella quería ir al sudeste asiático, pero todavía no. Entonces yo dije, vale, ¿qué países a priori no le van a gustar tanto a ella? Y dije, Nepal. Y añadí India, Myanmar y Sri Lanka. Y ahí me monté 3 mesecitos de viaje y me fui solo. Una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque de verdad te sirve para... Es que parece que suena todo a cliché, pero de verdad te conoces más a ti mismo, pasas mucho tiempo a solas contigo, o sea, dejas de preocuparte de estar solo. Nunca estás solo, siempre te sientes que estás acompañado. Y además, literalmente estás acompañado porque es muy fácil hacer amigos viajando solo, porque hay muchos viajeros solos. Y se crean unas dinámicas muy chulas en las que conoces a alguien de 20 minutos, te acabo de conocer en la estación de tren de Nueva Delhi, pero yo tengo que ir al baño porque me sentó mal la comida de ayer y te tengo que confiar en mi mochila donde va mi vida, todo, y te lo voy a confiar porque
ahí estamos los dos tan expuestos, somos tan diferentes al resto del mundo, somos lo único que tenemos en ese momento uno con el otro. Y se crea una dinámica de confianza brutales y en un día ya te sientes que conoces a esa persona de mucho tiempo. Y eso a mí me ayuda mucho a confiar en la gente. Yo siempre he sido confiado y tal, pero ahí me di cuenta que viajando, que la gente es buena por naturaleza. Hay 4 ejemplos malos siempre en cada saco que hacen mucho ruido, pero la gente es buena. Y eso mola mucho cuando empiezas a ver el mundo y a la gente desde ese prisma. Y ahora, uy, perdón. No, bueno, me encanta. ¿Qué ibas a decir, Belén? ¿Qué digo? Y con todo esto que os está contando Julio, ¿cómo no iba yo a querer irme cuando volvió? Porque él me contaba y tal, y claro, regresó a Madrid y fue como, bueno, pues espérate, porque es que me ha dado tiempo en estos 3 meses a replantearme que a lo mejor yo también me quiero ir ya al sudeste asiático. Y fue por lo que nos fuimos después. Qué guay. Me encanta un montón de las cosas que habéis dicho. Lo primero, me encanta lo que has dicho de la gente es buena, que es algo que yo, a los estudiantes que ayudamos en Lemon Tree Education, uno de los miedos que tienen es, no, ¿qué pasa si me pasa algo, no? Digo, pues pides ayuda. Es que la gente es buena. La gente, si tú vas por la calle y alguien te pide ayuda, lo normal es que por lo menos te paras y escuchas. Y luego le dices, no, o le ayudas si ves que él necesita de verdad, ¿no? O sea, que me mola esto que has dicho y en contextos donde dices, es que te estoy confiando todo, mi vida, toma, mi mochila. En un paquetito. Mi vida en un paquete. Y luego sales y dices, no, mira, está ahí, no me ha pasado nada. O sea, que el pobre ya está suficiente con cargar con su mochila como para cargar también con la mía. Me encanta lo que has dicho tú, Belén, de el miedo a la seguridad, el confort que tengo mi puesto de trabajo. Porque esto, ¿con qué edad tenías tú cuando estabais en este momento? Yo ahí tenía... ¿25? Puede ser. Sí, como 24, 25, sí. 24, cosas así. Y Julio tenía pues 27, 28, me acuerdo, sí. Sí. Fíjate, y esto es una reflexión que yo hago mucho con la gente, que, ostras, con 24 o 25 años estás diciendo, ostras, no voy a arriesgar cuando no tienes, no sé tu caso personal, pero a lo mejor no tenías cargas de ningún tipo, no tengo una hipoteca, no tengo hijos, no tengo perro, no tengo gato, no tengo la letra del coche, no tengo... No, eres tú, sí. Libre de poder hacer lo que quieras. Sí, creo que también mi caso fue porque yo empecé a trabajar en la universidad, entonces directamente entré en este puesto de trabajo, era una gran empresa, yo no me creía poder estar trabajando ahí con 21 años en concreto. Entonces como que, claro, yo ya llevaba 4 años trabajando en la empresa, yo llevaba ya un recorrido laboral que no me creía, porque era muy joven, cobraba muy bien para la edad que tenía y para no tener ni una sola carga. Entonces es verdad que, pues lo que tú dices, no tienes nada que te ate, no, porque lo único que te ata es ese trabajo que claro, que es lo que llevas soñando, lo que te han vendido que debes desear durante mucho tiempo y de repente yo lo consigo de primeras estando estudiando, que es como no me puedo creer. Y cuando se plantea esto, a mí me daba pánico o terror tener que plantear a mis jefes una excedencia o irme de la empresa. Y creo que también pasa mucho en España que tenemos ese miedo, bueno, que el estar calentando la silla también es un tema en España, entonces el miedo a pedir derechos que tienen los trabajadores y pedir una excedencia es un derecho de todos los trabajadores y tú lo puedes pedir y la empresa, si no pasa nada excepcional, está en el deber de concedértela por cualquier motivo que tú tengas. Entonces, cuando yo me planteé que cuando digo que Julio volvió de su viaje y yo estaba en ese momento ahí con el Recon Comedy, que yo quería hacerlo, en ese momento fueron cuando las ganas superaron a mi miedo de decir, mira, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Estuve una semana malísima del estómago, pero cuando llegó el día, pues nada, pues llegué y dije, mira, me quiero ir 7 meses y planteé una excedencia, porque en parte es verdad que tenía miedo a perder mi puesto, pero dije, voy a jugar sobre seguro esta vez, porque creo que también así es como me siento cómoda. Para mí ya fue un salto brutal. Ahora te digo, es peor pensarlo que pasarlo, porque luego cuando yo salí del despacho digo, joder, y yo de verdad he estado tan mal repensando si hacer esto o no, cuando... No, somos humanos todos y no pasa nada, te lo van a conceder y tú te vas a ir y vas a volver y ya está. Entonces, para que lo sepa la gente que... Suelen decir que el 80% de las cosas que nos preocupan nunca pasan.
No, Total. es brutal. Y a tu cerebro le da igual vivirlo de verdad que recrearte. Cuando te pones Sí. a recrear, entonces me va a decir, entonces yo le voy a responder. Sí. Tu cerebro ya está ahí liberando estrés. Sí. Está ahí con el cortisol a tope y tú lo estás sufriendo igual. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar tanto de todas estas cosas cuando probablemente el 90 o el 80% no van a suceder nunca? Pero tú las has sufrido ya. A mí siempre me decía una amiga, es peor pensarlo que pasarlo. Es peor pensarlo que pasarlo. Tú piensas eso. Y es verdad, es que al final es lo que dice Julio. Le das tantas vueltas que cuando llega el momento de pasarlo dices, me he montado una bola Todo el aquí". escenario que tenía preparado, nada, para nada. Hay otra de las cosas que has dicho, ¿no? De yo trabajaba en consultoría. Tú has estudiado, Belén, tú has estudiado publicidad. Sí. Y tú, Administración de empresas. vale. Lo tuyo a lo mejor se puede ligar un poco con muchas habilidades a todas estas cosas que estáis haciendo. Pero claro, para ti, pues, Nada, cero. Cero. Tú seguiste un camino muy de ADE, ¿no? De pues me meto en consultoría y Hombre. que estabas en una Big Four o... No, por suerte no caí tampoco. Vale. Eran vampiros, pero no tan vampiros. Vale. Entonces, ¿no? Empiezas ese camino, vosotros seguíais, y lo que estabas diciendo tú, Belén, ostras, el camino deseado, ¿no? El camino que nos han dicho de tienes que hacer esto y llegar aquí, y estos son los hitos y no sé qué, que con el tiempo a lo mejor os habéis dado cuenta de, ostras, ¿por qué tiene que ser ese el camino, no? Total. Ahora lo vemos con una claridad que nos parece alucinante que antes no lo viéramos. Entiendo perfectamente por qué no lo veía y entiendo por qué la mayoría de las personas que yo le planteo esto no lo ven. Es muy difícil hasta que no lo vives o tienes muchos ejemplos cerca, pero por suerte creo que también vivimos en un momento en el que todo es posible. O sea, vivimos en el momento de Internet, de que vuelven los trabajos artísticos porque tú haces cuadros o pintas chapas de refresco y te puede funcionar en redes, montas un podcast a través de una academia de unos estudios en el extranjero y te puede funcionar y puedes hacer lo que quieras. Entonces, ahora lo único que nos limita somos nosotros mismos, porque medios técnicos, por 2 duros puedes comprarte la cámara que necesitas. Y aprender también. Y aprender es gratis en YouTube. Nosotros, bueno, conocimiento audiovisual es cero. Yo no sabía usar una cámara y ahora tenemos una productora audiovisual y trabajamos con clientes serios, con empresas que ponen ahí su presupuesto para que hagamos vídeos. Tú dices, ahora no hay nada que te frene. Ahora o nunca, porque los límites siempre nos los hemos puesto, autoimpuesto nosotros, ¿no? Estoy de acuerdo. Julio pero se refiere a que justo estamos viviendo una época en la que ahora es mucho más fácil poder lograr Claro. todo lo que quieras. Tú antes querías ser cantante y como una discográfica no se fijase en ti y te fichase, ¿y cómo llegabas a esa discográfica? Exacto. A día de hoy tú te pones a grabar para YouTube y eventualmente si el vídeo es bueno va a funcionar y alguien te va a ver y te van a... O lo vas a hacer tú por ti mismo, porque puedes vender tú por tu cuenta. Te abres tu cuenta en Spotify y vendes tú por ti mismo. Eso es algo nuevo, la democratización de Internet nos ha dado eso. Y si no, pues cantidad de gente que nos inspira a día de hoy no habría salido y no nos hubiera inspirado a nosotros y nosotros no podríamos estar haciendo esto mismo y la rueda continúa, ¿no? ¿Y qué decía vuestro entorno cuando dijisteis 7 meses, mamá, papá, he pedido una excedencia? Tú primero, Julio. Mamá, papá, he dejado la consultora. Bueno, al principio me lo planteaban mucho, en plan, tú estás seguro de lo que estás haciendo, pero creo que ya a estas alturas mis padres estaban bastante tranquilos conmigo, sabían que, a ver, al final tiene estudios, sabe idiomas, tiene experiencia, unas malas, si le falla... Qué buen chico. Si le falla, solo se tiene que cortar la coleta y volver otra vez a la oficina. Y mi padre me lo decía. Bueno, pero si te va mal, tú vuelves a la oficina. Y yo, pues sí, ya veremos. Y yo pensando, ni de coña. Antes trabajo de cualquier otra cosa que volver ahí. Pero en principio me apoyaron. Sí que luego, más tarde, he ido escuchando gente que ha dicho, no, pues había gente que decía que donde ibas que eras un flipado. Pero a mí nunca me llegó nada en ese momento. Yo solo vi apoyo a mi alrededor, de mis amigos y mi familia y, no sé, nunca ¿Tú, Belén, dudaron. viste ese apoyo? Bueno, no igual. En mi caso había muchos miedos por parte de mi entorno. Entonces, los miedos se me manifestaban, o sea, me los transmitían abiertamente y eso complicaba mucho que yo tomase una decisión. Por eso también, en parte, cuando Julio se fue solo, todo mi entorno era como, pero ¿cómo tú te vas a plantear eso? O sea, es que no, pero no, es que tú tienes un trabajo estable, lo que estamos hablando, pues un trabajo estable, un buen sueldo, es que es un suicidio laboral. Y yo decía... Claro, mi cabeza era suicidio laboral. Entonces, todo el rato ahí resonando y era como, bueno, pues nada, pues es que si yo tenía ya miedo y encima lo expongo y lo único que recibo es no hagas nada de eso,
era muy difícil para mí poder tomar una decisión, pero es verdad que cuando pasó el tiempo empezaron a ver el tiempo que le dedicábamos al proyecto, que de verdad estábamos involucrados, que estaba creciendo, ya estábamos jugando sobre un terreno mucho más seguro, es verdad, o sea, ya estaban viendo resultados. Ahí fue cuando ya no dudaron en apoyarnos, no solo a mí, sino también a los dos, a apoyarnos en que siguiésemos haciendo esto. Y es verdad que ya a día de hoy lo ven con ojos de orgullo, decir, joder, es que es verdad que lo que hacéis es muy único. O sea... Mi madre cada vez que va al Corte Inglés va a la librería y coge mi libro de donde esté y lo pone arriba en grande para que se vea, que vea todo el mundo. Claro. Pero bueno, sí, es y ahora ya va con los amigos. No, pues es que mi hijo, fíjate... Hombre, a ver, el boca a oreja necesario, No, necesario en esta era, también os digo. Nuestros padres embajadores número 1 de nuestro proyecto. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, al principio fue más complicado. Por eso a mí también me costó un poco porque... Hasta que no demuestras que esto no es un juego, que no es una tontería, sí. que no... Que imagínate que tienes tu hija o tu hijo, tiene ya cerca de los 30, se están aproximando, tiene un buen trabajo, en pareja, lo que le falta es irse a vivir y comprarse una casa en Madrid y tener hijos y que empiece ya a los nietos, ¿no? Que es lo que quieren los padres a esta altura. Y de pronto dicen, no, que dejo el trabajo, todo lo que había construido, me salgo de ahí, para mí es como un volantazo en la autovía, ¿no? Y cojo el camino de fuera. Y encima el novio de la niña se deja el pelo largo y se va a la India y... Estaba complicado. Claro, yo entiendo que para ella de primera es un shock. Una buena auditoría, ¿eh? Mira, yo decía, no es Julio. Si es que el problema es que encima es que no era Julio, si es que yo luego era peor que él, porque que también nos pasa mucho esto en redes, que muchas veces piensan que el propulsor de las locuras o el propulsor de irnos al hoyo de alojamiento más... hoyo, un agujero. Sí, zarapastroso de la historia, es cosa de Julio. Y no, a lo mejor es cosa mía, porque luego yo me he venido muy arriba. Pero yo intentaba decirle a mis padres, tranquilos, no es Julio quien me está llevando a esto, son decisiones mías, porque también dudaba mucho de si yo me estaba dejando arrastrar por su camino, por el camino que estaba empezando a tomar. Y yo le decía, evidentemente me influye, pero es que yo estoy metida en esto también, o sea, yo también quiero hacer esto. Entonces, bueno, y que conseguimos... si ella no hubiera estado apoyando esto desde el principio y diciéndome, no, estás loco, tira para adelante, yo lo hubiera dejado. Porque hubo momentos de duda, hubo momentos en que esto no era rentable, hubo momentos en que no estaba seguro de decir, verdad, a lo mejor estoy tirando... De hecho, llegó un momento en que el dinero se acababa y ¿qué hacemos? Y yo la estoy arrastrando a ella también. Pero ella, me acuerdo una vez que me dijo, si tú sigues pedaleando, esto no para. ¿Y cómo vamos hasta ahora? Va para arriba. Si tú no paras de pedalear, vamos a seguir hacia arriba. Y me dio toda la tranquilidad para decir, a tope. Le dije, si tú un día me dices que paremos, yo paro, ¿eh? Y volvemos al mundo antiguo, a nuestra vida anterior, me corto el pelo, lo que haga falta. Entonces, con esa confianza que nos da también el tener una comunicación súper fluida y poder decírnoslo todo, yo he tenido la suficiente tranquilidad para poder decir para adelante. Y ella supongo que se ha sentido... Claro, igual. O sea, yo también he sentido ese apoyo constante y que además Julio, quiera o no, me estaba un poco allanando el camino porque él iba delante de mí tomando estas decisiones de, pues eso, dejar el trabajo. Al final yo tenía mi trabajo de oficina, pero luego todas las tardes y los fines de semana era welcome hasta la muerte, lo que haga falta. Él estaba 24/7, pero él es verdad que me allanaba un poco el camino a yo poder... Pues bueno, pues al final hacer lo que hice, que fue dejar mi trabajo también y unirme 100% al proyecto. Pero evidentemente todo esto ha crecido porque los dos nos lo hemos currado y porque los dos hay una comunicación diaria, fluida, nos entendemos y sabemos lo que queremos. Entonces, pues bueno, equipo a tope. Equipo Timel. ¿Y sabíais, sabíais lo que queríais cuando empezasteis? Sabíamos que no queríamos. Sabíamos que no queríamos dedicar nuestras horas, en vez de construir nuestros sueños, aunque suene un poquito cursi, a construir los sueños de otros. Porque al final, cuando tú estás trabajando en una empresa, si te flipas lo que haces, para adelante. Y mucha gente lo ve de otra forma, es en plan, yo es que dedico este tiempo al trabajo y con ese dinero que yo gano me vale para vivir mi vida aparte de eso. Y está perfecto si tu trabajo te motiva. A mí no me motivaba. Entonces, yo digo, pero a Belén sí. Hasta cierto punto. Hubo un tiempo que sí, pero luego se le acabó, porque ya era repetitivo su trabajo, ya no estaba aprendiendo, ¿no? A ver, es que como mi línea temporal, la vuelta del viaje de Asia, a mí, que también suena mucho a cliché, pero es verdad que a mí me cambió mucho la forma de ver el ambiente laboral, de ver el ritmo de la ciudad, de cómo entendía pues ya las cosas. Entonces, mi vuelta a la oficina, además de que fue dura a nivel personal, porque era adaptarme de nuevo a
el tráfico, parece una chorrada, pero el llevar zapatos, te lo juro. Ducharse todos los días. El invento del siglo XXI, innecesario. Innecesario, ¿verdad? Pues, por ejemplo, elegir ropa todos los días, ropa diferente. Es que parecen chorradas, pero cuando llevas ya una temporada que sabes que es que con lo mínimo puedes vivir y no pasa nada, nadie te va a juzgar por llevar 2 días la misma camiseta, pues bueno, hubo un proceso de adaptación personal que tuve que hacer y se me juntó con que, bueno, como buena gran empresa un poquito envejecida, no vieron en general bien que yo me hubiese ido de excedencia. Entonces mi vuelta fue bastante compleja a la hora de aceptación de la empresa. Entonces eso hizo que a mí se me hiciese un poquito bola el tema de volver a un ambiente laboral. Para mí era volver con un objetivo, que era recuperar el dinero que yo había perdido en el viaje. Es decir, bueno, el que había invertido en el viaje... Te lo iba a matizar. Sí, yo estaba igual. El dinero que habías invertido, por favor, porque no lo has perdido. O sea... No. O sea, lo había hasta ganado. Lo había ganado, le había ganado tiempo a la vida. Pero bueno, sí, para mí era ir a la oficina, aceite por el cuerpo, me resbalaba todo, en plan de yo he venido aquí a trabajar, voy a hacer lo mejor posible y me voy a ir a mi casa y voy a ganar el dinero que tengo que ganar para seguir adelante con mi proyecto. Pero es verdad que a mí me condicionó no solo el viaje, sino también la vuelta a decidir cortar lo antes posible con esa situación laboral. Tuve la suerte de que llegó una pandemia, suerte entre comillas, por el hecho de que el teletrabajo, que no se había planteado en mi empresa hasta ese momento, me hizo tomar distancia y poder trabajar desde casa alejada de ese ambiente. Entonces me fue muy fácil gestionarlo. Pero cuando se me planteó la vuelta presencial, fue cuando me di cuenta de que yo soy una persona que hablo mucho y me encanta que mi entorno esté a gusto cuando está conmigo. Entonces yo pues me preocupo, si tengo a ti delante eres mi compañero, joder, ¿qué tal? Y ya había llegado a un punto de... igual que ellos no me estaban dando nada positivo, yo no podía abrirme a ellos porque es que no estábamos ya fluyendo, solo era ámbito laboral. Entonces, el pensar que yo tenía que volver a hacer una fachada de mi persona, el tener que volver a ser objetivamente, venir a trabajar y no relacionarme con gente de manera natural, me hizo entrar un poco en decaída y yo tener que decir, no puedo volver. O sea, no puedo volver por mi salud mental, porque como yo vuelva a ese ambiente, no voy a ser capaz de llevarlo como lo llevaba antes. Antes me había hecho una coraza y estaba muy fuerte, pero a mí la pandemia me había hecho relajarme y no me veía capacitada. Y viéndome a mí quedarme en pijama en casa todos los días, trabajando pero en pijama. También. Entonces fue cuando decidí que era el momento de cortar. Y ahí fue cuando me uní 100% al proyecto de Welcome. Me mola que estáis hablando de cosas y yo, leyendo entre líneas, estoy viendo proactividad, estoy viendo pasión, estoy viendo coger las riendas de vuestra vida, ¿no? Y decir, oye, ¿para qué he venido yo aquí? ¿Qué es lo que me apasiona? Creo que cada vez, ¿no? Y muchos de los chavales con los que hablamos les preguntas, ¿qué quieres hacer? No lo sé. No lo sé. Tú has dicho, Julio, sabíamos lo que no queríamos. ¿Qué puede ser bueno? ¿Qué consejo podéis dar a alguien que no sepa lo que quiere? ¿Cómo puede empezar a investigar y a...? Pues creo que ahora con... Él es muy probable que ya sepa lo que quiere sin saberlo, pero ya está expuesto a él, porque él, al final el algoritmo probablemente sabe lo que él quiere, porque él ya está consumiendo un contenido diariamente y le muestra ciertas cosas con las que interactúa más o interactúa menos. Si estás viendo todo el día cosas de videojuegos, a lo mejor lo tuyo es el mundo de los videojuegos y hay muchos trabajos por ahí que puedes hacer en empresas y puedes hacer por libre. Si te mola la escalada, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que uno piensa de primera, es que eso es incompatible con la otra vida que se me ha vendido, que es que tengo que tener un buen trabajo, seguro, salir a mi hora, ganar un buen salario, tener mi tele grande, ¿no?, en el salón, y a lo mejor de primeras puede ser, pero eventualmente puede llegar. Y lo más probable es que eventualmente, cuando tú ya estés recorriendo ese otro camino nuevo en el que te has metido, sea el que sea, te des cuenta que no necesitas esas otras cosas que a priori pensabas que sí necesitabas. Obviamente, practicar, probar cosas nuevas, sí, aprender idiomas, viajar. Yo diría explorar, básicamente. Eso te va a ayudar a encontrar qué te gusta y qué no, pero sí, introspección también, mucha. Yo, por ejemplo, Julio a lo mejor tuvo como un proceso más
no claro, porque es verdad que él no había tocado nada de audiovisual, pero cuando nos dicen lo de una pasión o cuál es tu vocación, a lo mejor Julio, en cuanto empezó a aprender de audiovisual, lo vio claro. Y yo, sin embargo, lo digo para esto que nos estás preguntando, que mucha gente a lo mejor no sabe cuál es su vocación. Yo me di cuenta con el tiempo que a mí la edición, por ejemplo, el tema del retoque fotográfico suena un poco así, pero bueno, la edición, Photoshop, Lightroom, fotografía en general, me gustaba, pero yo lo aplicaba a hacer collage con mis amigas de 14 años, que yo era una crack haciendo cosas de esas. Y a mí me molaba, pero yo pensé que eso no podía aplicarlo nunca en mi vida laboral. Un poco como Steve Jobs esto, lo de la tipografía, que pues más o menos, ¿vale? Entonces, creo que al final el explorar y el darle una vuelta a lo que en verdad te gusta y las cosas que piensas que son solo hobbies de pasar el rato, dale una vuelta, porque seguro que puedes encontrar una cabida, como decía Julio, y más hoy en día, a hacer que esa sea tu negocio o tu empresa, sacar partido de ello, y que al final para nosotros es de verdad vivir de lo que nos apasiona. Y si puedo hacer una precisión para que no parezca tan obvio de te gustan los videojuegos, te dedicas a los videojuegos o a la fotografía, intenta abstraerte de eso que te gusta, de eso que disfrutas haciendo. ¿Qué es la necesidad que te está llenando? A mí, por ejemplo, a lo mejor me gustaba dibujar, tuve otra época en que me gustaba rapear, otra época en que monté un blog. Me di cuenta, la continuidad de todo, que a mí lo que me gusta es comunicar, contar historias. Y sea en un formato o en un soporte u otro, yo disfruto con eso. Entonces, cuando descubrí la fotografía y el vídeo, descubrí una nueva forma de contar historias que para mí más completa, que me permite más matices. Pero nunca me planteé yo que fuera a hacer vídeos. Claro. Pues eso es igual. Encuentra cuál es esa motivación que a ti te mueve, que te lleva adelante, por la que tú disfrutas una conversación o un trabajo o una lectura, y piensa qué puedes hacer que llene ese mismo hueco. Qué guay, qué guay. Y lo de, explorar, que a veces tú dices, ostras, yo estoy consumiendo videojuegos, pues me gustan los videojuegos y me tengo que ir a los videojuegos. Al igual que vosotros, tú, Belén, cogiste tu excedencia de 7 meses donde ibas a probar. Uh-huh. Oye, ¿y si no funciona? Y tú también lo decías, pues me vuelvo a cortar el pelo y vuelvo a mi vida normal. Claro. O tradicional, o vuelvo al camino a la autovía. Te unes de nuevo a la siguiente salida, te vuelves a unir. Exacto, ¿no? O doy marcha atrás, porque, ostras, creo que me he perdido, no lo sé. Sí. Pues voy a desandar el camino andado y vuelvo. Explorar. Creo que es una de las cosas que menos gente hace, pero explorar en profundidad. Se quedan en este mundo que tenemos tan instantáneo, tan hecho, tan facilitado, ¿no? Ahora, oye, pues cojo la Thermomix, digo, dame una receta para 4 personas. ¿Habéis comprado una Thermomix recientemente? Confiésalo, Julio. Continuando. Es que se están riendo cuando he dicho la palabra Thermomix. Tenemos Thermomix. Pero coges, quiero una comida para 4 personas, pum, y ya te dice, vete echando no sé cuál. Uh-huh. Ya te lo da todo hecho y no tienes que hacer nada. Entonces, creo que cada vez exploramos menos. Es que el explorar es sacrificado. Es más fácil que te lo diga otro. Claro, es más fácil que te lo diga otro y te cuente cómo ha sido y tú decir, desde el sofá de tu casa, no, eso no me gusta, no, eso no me renta. Pero, claro, todo lo que lleva un esfuerzo... Una incertidumbre, sobre todo. Una incertidumbre y un esfuerzo... Vivimos una generación, creo, no sé si pasaba en otras, pero en la nuestra estoy seguro que tenemos mucho miedo a la incertidumbre, al no saber. También vivimos ya todos en una incertidumbre porque nuestro sistema está como tambaleándose, ¿no? Guerra, COVID, economía, y no queremos ese miedo, esa incertidumbre. Por eso la gente vuelve a ver las mismas series que ya ha visto, ve los vídeos los memes que ya conoce. Pero es que, de hecho, hubo un caso muy gracioso, una amiga nuestra, que me acuerdo que me contó que ella había buscado en YouTube cómo pedirle a su jefe un aumento o algo así, en plan, que alguien le explicase cómo enfrentar esa situación, y me pareció súper llamativo de la sociedad, en plan, no intentas ni plantearlo tú o hablarlo con un amigo, ¿no? Sino que ya confías en la religión que es Internet, en el que va a haber un gurú que te va a resolver tu duda. Bueno, esto es Vox Populi, creo. Para cualquier cosa que necesites hay un tutorial con voz de latinoamericano en YouTube que te explica lo que sea. Sí, totalmente. y efectivamente te lo encuentras. Has dicho
que hay que esforzarse, ¿no? Que las cosas que explorar cuesta. Sí. Bueno, hemos comentado antes, habéis escrito un libro, ¿no? Que se llama El Sudeste Asiático, lo tenemos aquí. Welcome to el Sudeste Asiático. Welcome to el Sudeste Asiático. Un parto. Un parto. Un parto. ¿Vosotros habíais pensado en escribir un libro alguna vez? En la vida. Julio, en la vida. No, el libro de mi vida, Julio. No, la verdad es que no. Y se nos planteó, bueno, plantar un árbol, escribir un libro y que era lo otro. Tener un hijo, ¿no? Bueno, Tu madre no hablemos ya de eso, por contenta. favor. ¿Habéis No. plantado el árbol? Bueno, se puede decir habremos alguno. plantado, Sí. ¿Vale? Alguna semilla de melocotón o algo. Y el aguacate. ¿El libro ya lo tenéis? Ya está, y no Ya preguntes lo que más toca, porque no hay que ya preguntar está, más. ya está. Es que no ya hace falta está. más. Pero Abuela, no te preocupes. No, el libro ya es un parto en sí, porque la verdad es que es un proyectazo que nos hizo mucha ilusión que Anaya nos propusiese. Y también porque era darle una vuelta a nuestro proyecto, llevarlo un paso más allá, el poder tenerlo, al final es tu historia plasmada en un libro para tenerlo de por vida, es un proyecto precioso. Pero es verdad que también es muy sacrificado. Nosotros no teníamos ni idea de escribir y tuvimos una curva de aprendizaje de cómo escribir un libro. Tuvimos que aprender a cómo se hace esto, de escribir un libro. La editorial Anaya os llama un día y os dice: hola, ¿qué tal? Soy Anaya. Me encanta. Y vosotros, Hola, ¿qué haces? deja de quién eres, que me estás gastando una broma, ¿no? Total. Pues básicamente. Nos seguían en Instagram y nos conocían y les gustaban cómo contábamos historias a través de los stories y los reels y tal. Y nos dijeron: creemos que podéis escribir un libro. Y nosotros dijimos: pues tenéis mucha fe en nosotros, porque... Me acuerdo que salimos de la primera reunión con ellos allí en sus oficinas, salimos mirando y diciendo: ¿esta gente creen que van a vender libros nuestros? Sí. Bueno, vamos para adelante, pero ¿quién va a comprar un libro nuestro, por Dios? Y pues, al final, tras un año después casi que estuvimos trabajando en él, muchas documentación, poner al día todo lo que ya conocíamos nosotros del viaje, porque esto está basado en nuestros 7 meses de viaje por el sudeste asiático, que fueron aquel momento clave para nosotros, que nos cambió tanto lo que ha contado Belén, nos hizo convertirnos en el Welcome que somos hoy día. A raíz de ahí nace la productora, todo. Y fue una aventura muy interesante. Y claro, la idea ¿Qué aprendimos no era... en YouTube, por cierto, de cómo escribir un libro? Ah, sí. ¿Ves? Hombre. Igual que tu amiga. Total. ¿Cómo escribir libros? Y lo guay es que pudimos plasmar ahí y hacer revisión de todo lo que habíamos aprendido durante el viaje, todo lo que habíamos vivido durante el viaje. Y bueno, al final quedó una guía muy chula, porque no solamente es a nivel ve aquí y compra esto, y para eso está Lonely Planet. Esto es una guía más aspiracional y de qué vivimos, cómo lo vivimos, y sin darte cuenta, te lo estás leyendo, estás disfrutando con unos personajes que somos nosotros, que también somos unos personajes. Y cuando acabas, te sabes ya todos los sitios de Tailandia, sabes qué quieres ver, Tailandia no, de todo el sudeste, y creo que es un combo muy chulo que está gustando mucho. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cuál fue vuestra primera reacción cuando os dijeron: escribir un libro? Lo primero fue... A ver, Julio y yo tenemos también un tema, y es que a veces no somos capaces de ver con perspectiva la magnitud de lo que se nos presenta. Y dijimos: esto nos vamos un mes de vacaciones y en un mes escribimos el libro. No, queríamos una casa Es Lanzarote. que visteis el vídeo de YouTube. Claro. Y dijiste: esto en un mes Esto lo tengo en un mes listo. lo ¿Cómo tenemos. escribir un libro en un mes? Sí, y dijimos: esto está chupado, esto lo hacemos. Entonces, somos un poco ingenuos en eso. Que es Optimistas. Vale. Optimistas, ¿vale? Porque pensábamos que iba a ser mucho más fácil. Nos parecía un proyecto grande, pero como accesible. Al final nuestra historia no será tan difícil, ¿no? También nos gustan los nuevos retos y los nuevos proyectos que nos pongan un poco, pues eso, entre la espada y la pared. Y es verdad que teníamos que aprender a hacer esto, nos iba a conllevar, pues eso, nos iba a llevar un tiempo, pero nos apetecía probar y intentar. ¿En algún momento en la cabeza teníais el planteamiento: no, es que esto es muy difícil? ¿O teníais otro planteamiento? Bueno, y si no funciona, pues no funciona. A ver, la cosa es que una vez te comprometes ya con la editorial, ya no puedes echarte atrás. Entonces, hay momentos que hemos sufrido y hemos dicho: ¿en qué momento nos hemos metido en esto? Pero ya sabíamos que habíamos quemado los puentes. Y de hecho eso es algo que aprendimos con el tiempo. Yo he aprendido a que tengo que quemarme los puentes para tirar para adelante. Para saber que ya... ¿Para seguir pedaleando? Sí, claro. Exacto. Yo cuando tengo una idea, en plan, la primera vez que me planteo dejar el trabajo y irme de viaje, tú sabes la de meses que estuve yo dándole vueltas a eso, hasta que me atreví a materializarlo verbalmente y contárselo a alguien.
Tardé mucho porque una vez lo sueltas, una vez sale del mundo de las ideas y sale al mundo real, ya es real. Y ya tienes que hacerlo porque si no, o aceptas que todo el mundo va a decir, ha fallado tu palabra. Y eso a mí es algo que me lo obligo a mí mismo y me saboteo para tener que hacerlo. Y con esto fue lo mismo. Tiramos para adelante porque... Todo el mundo sabía ya que estábamos escribiendo un libro. Sí. No lo vimos, o sea, nos apetecía también el proyecto, no fue que dijésemos en algún momento, no me veo capaz, no me veo capaz. Es que Julio y yo siempre decimos, sí, y luego ya veremos cómo nos solucionamos el tema. Si tenemos que aprender, aprendemos, si tenemos que hacer lo que sea. Hay una peli muy chula de Jim Carrey, la de que solo puede decir que sí. Yes Man. Exactamente. Y me mola la perspectiva que le da y cómo le cambia la vida. Así mismo. Cómo es, ostras, le dices que sí a la vida, le dices que sí a las oportunidades, le dices que sí a lo que te viene y te enriqueces muchísimo más. Que también es algo que, ¿no? Todo lo que estamos hablando de viajar, de enfrentarte a cosas nuevas, son cosas que nuestros estudiantes sufren o viven. Y yo les digo, pero prueba. O sea, prueba una comida. ¿Cuántas comidas de primeras no pensabais probar? Las habéis probado y habéis dicho, ostras, os habéis lanzado a vivir esta experiencia. ¿Qué dice vuestro entorno que antes decía, estás loca, cuando le dices, oye, no, a ti te ha llamado el grupo Anaya para publicarte un libro? ¿Ahora qué? ¿No? Sí, total. O sea, es que al final nosotros siempre decimos que todo esto te va a llevar a cosas buenas. Y lo que no sea bueno y consideres en ese momento que es malo, te vas a dar cuenta que con el tiempo se ha vuelto una anécdota. Es decir, no fue ni tan malo lo que viviste. Y probablemente has extraído un aprendizaje, claro, si y seguramente, te esforzaste. Exacto. O sea, esa anécdota sacaste algo positivo de ella seguro. Aunque sea contarla entre tus colegas para reírte, pero sacaste algo. Entonces, difícil es que vayas a tener una mala experiencia de algo. Si es que de todo se puede sacar algo bueno, de verdad. Solo que hay que echarse para adelante. Es decir, te tienes que atrever. La teoría de decirle sí a las cosas por norma... creo que a nosotros nos ha cambiado mucho nuestra forma de vivir las cosas. Yo estoy en un país cualquiera, estoy en la India y me viene un tío, no, ¿qué me ha pasado? ¿Te vienes que vamos a hacer rafting en un río? Gente que no conozco. Me digo, vale. Porque si me ha venido, ¿por qué no lo voy a probar? Y si luego llego allí, por lo que sea, veo que es peligroso, a lo mejor voy para atrás. Pero de primeras vamos para adelante. Si me monto en un tuk-tuk, en un conductor que veo que está loco, que está conduciendo en dirección contraria, yo digo, en otro momento de mi vida hubiera intentado controlar esa situación. Hubiera dicho, tú haces esto, cambia esto, me bajo. A día de hoy es como, si este tío no se ha matado hasta ahora, ¿por qué se va a matar hoy conmigo? Este tío lo hace esto todos los días, vamos para adelante. Familia, tranquilos que no lo hacemos eso. No, son anécdotas de un amigo. Son ejemplos. Y esa forma de ver las cosas, quitarte el no por sistema, a mí creo que es la mejor filosofía de vida. Que eventualmente puede ser un no a algo, ok, pero de primera vamos con la mente de que sí. Sí, es más, un spoiler, yo soy bastante miedica en general en la vida, más que Julio. Voy a decir prudente, por no decir miedica, pero podría ser ambas. Pero él me ayuda mucho a salir de esa zona de confort, de ese momento de, no sé, no estoy segura, no solo de confiar en desconocidos, que eso sí que no suelo tener problemas, sino en hacer cosas nuevas, en explorar cosas nuevas. Y puedo decir que solo saco experiencias positivas de ello. Aunque de primeras diga, pero ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué estoy haciendo? Luego digo, menos mal que lo hice. Menos mal que lo hice, porque es que me estoy llevando una experiencia increíble que de otra manera no habría hecho. Ya sea porque él me ha arrastrado o porque he sido yo la que he impulsado a hacerlo, lo que sea. O sea que, pa'lante, siempre pa'lante. Qué guay. Cambiando un poco de tercio, vosotros que habéis viajado, ¿cuántos países habéis viajado? ¿Lo tenéis contado? No hagas preguntas incómodas. Una vez hicimos... Bueno, no sé, pues no 30, lo hemos contado, ¿no? Una vez hicimos como así 30, 32... Un montón de países, no un montón de viajes. Yo creo que a esta altura está más, pero bueno. Yo qué sé. Te daremos la cifra cuando acabemos. Los indispensables que no pueden faltar en una mochila. No en la vuestra, o puede ser que también en la vuestra, pero alguien que va a viajar... Da igual dónde. Obviamente no es lo mismo viajar al Congo que al Ártico. A Vancouver o que al Ártico, pero ¿cuáles son, creéis, vuestros indispensables que no pueden faltar para cualquier persona que el número uno de Belén, repelente de mosquitos. Porque ella tiene como una causa ahí contra los mosquitos que... Sí, podría ser. Tú ves todo lo buena que es, todo lo mona que es, no la pongas en una habitación con los mosquitos porque se vuelve un demonio. Satánica. Podría ser, pero también diría... a ver, tenemos muchas cosas, en plan como
Tenéis el paquetito que sí, es... tenemos toma, como... este paquetito... Lo puedes comprar aquí en la descripción, no mentira. Sí, pues un adaptador de tipo de corriente con un montón de puertos USB, Claro, cosas, eso ¿vale? clave. Chubasquero plegable, chanclas, cacao de labios y que te sirva también. Mosquetones siempre vienen bien. Sí, para la mochila, para añadir agarrar cosas. lo que haga falta. Bolsas de Ziploc, de estas de herméticas, ahí te puede servir para muchas cosas, guardar ropa mojada y tal. El típica bufandita de cuello, así una braga de cuello finita. Sí. Eso para todo, te vale para todo. Para de cinta de pelo, para no tragar mosquitos en la moto, para Sí. no coger frío en la garganta. Interesante, si viajáis dos, un adaptador de auriculares doble, que tú puedes conectar uno y podéis los dos con el mismo móvil escuchar la misma película, por ejemplo. Sí, luego un cargador portátil de estos de... Un powerbank. Un powerbank. Un cuaderno, algo muy interesante. No lo hacemos siempre, porque al final nosotros documentamos nuestros viajes audiovisualmente, pero en el primer viaje que me fui en 2017, India, Nepal, Myanmar y Sri Lanka, Belén me regaló un cuaderno para que yo le escribiese día a día. Diario. Y a día de hoy, eso para mí es como un tesoro, ese cuaderno. Y lo recomiendo mucho, el escribir Sí. cada día un poquito de lo que has hecho. Sí. Suero oral para no ponerte malo del estómago. Yo todo épico y tú, mira, acaba con eso. Es que me parece súper importante porque es que luego eso no se encuentra viajando. Electrolitos para no Hombre. deshidratarse. Hombre. Me mola lo que has dicho del cuaderno, del suero también. No, pero el cuaderno. Pero el cuaderno creo que va más allá. Y creo que el que una persona escriba las cosas es como cuando lo dices, cuando lo verbalizas. Escribir es verbalizar, ¿no? Y entonces, cuando tú coges y plasmas tus ideas, plasmas tus inquietudes, se lo digo mucho a los estudiantes, coge un papel y empieza a escribir. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus objetivos? Pero hazlo a mano. Y la mente lo asimila mucho más, Sí. lo interiorizas mucho más como persona. Lo hace real. Sí. O sea que un gran tip. Yo recomendaría esto, lo del cuaderno, sí o sí. Sí. Además de todo lo que habéis dicho, obviamente. El Sí. suero, el suero. También, desde mi punto de vista, habéis dicho cosas que, aunque nos sirven en cualquier parte del mundo, van muy enfocadas a sitios un poquito más de batalla. Claro, porque si no vas a un sitio de batalla lo puedes comprar allí. Tú Claro. estás en Estados Unidos, en Canadá, ¿qué te falta? Te Mosquetones acercas a puedes cualquier- comprar. Claro, y suero y no te hace falta más ni el repelente de mosquitos. Sí. Sí, pero allí tienen el potente, ¿sabes? El que te echas Ah. y casi te quema la piel. ¿En Estados Unidos? Ese también. Sí, bueno, allí tienen unos... En el sudeste igual. Tienen otro aquí, consejito. de hecho, consejos no, que no compren el de aquí. el de aquí, que se esperen El de aquí allí. no sirve para nada. No, allí los mosquitos de allí dicen, ¿de dónde va con esto? Ya, Me lo están bebo, los- me lo ya bebo. vienen los europeos aquí, de fiesta. Y Doy él fe, es- de que se ríen de aquí. Y todo esto, como, bueno, nosotros estamos dentro del mundo educativo, creo que viajar es una asignatura ultra necesaria y lo voy a unir con las dos últimas preguntas, ¿vale? ¿Qué os ha aportado todo esto de viajar en vuestra formación, en vuestro crecimiento personal? Y luego, ¿cómo creéis que será o debería ser el sistema educativo o la educación de los hijos de vuestros hijos? O sea, ¿vale? Entonces son dos partes. Vale. ¿Qué os ha aportado a vosotros para crecer, para aprender todo esto de viajar desde el nivel personal? Y cómo, yo creo que en vuestra respuesta sobre cómo creéis que va a ser la educación de los hijos de vuestros hijos, pues se puede aplicar, porque interpreto que el viajar para vosotros ya es algo fundamental. Sí. O sea, sí. Mi lugar favorito, y va en serio que yo me siento muy cómoda, es un aeropuerto. Es donde me siento más cómoda. Entonces, yo si quieres empiezo, porque creo que puedo tener un poco más clara la primera pregunta, la segunda no sé. Yo te iba a decir lo mismo, que Sí, seguramente tú la por segunda. favor. A mí claramente lo que me ha aportado ha sido la apertura de mente, pero en el sentido de ver la cantidad de caminos posibles que hay en la vida y que no hay uno correcto, que todos son válidos y todos pueden funcionar, porque al final cuando te enfrentas a otras realidades viajando, te das cuenta de que pues no son ni peores ni mejores que la que tenemos aquí, o sea que es otra y es igual de válida. Entonces esa apertura de mente, el atreverme a abrirme, yo siempre he sido una persona muy vergonzosa y
va a parecer que es porque estamos aquí de podcast con vosotros, pero la verdad es que yo siempre he tenido, que te diga Julio, dificultades como para abrirme a hablar con la gente, y más si es en otro idioma, en inglés y tal. Y yo cada vez que viajo me siento más abierta a conocer a otras personas porque sé que me voy a nutrir de su experiencia, de lo que estén viviendo. Entonces, el idioma me ha hecho soltarme muchísimo y sentirme mucho más cómoda a la hora de viajar. Bueno, creo que es que al final te cambia un poco la forma de ver la vida en general. Creo que relativizas mucho más las cosas también. Lo que hablábamos, ni lo grave es tan grave, que al final son cosas anecdóticas que no ha pasado nada. Y te das cuenta que en cierto modo pues que eres un privilegiado por lo que tienes aquí, por el entorno en el que, en nuestro caso, el entorno que tenemos también la oportunidad de vivir de lo que nos apasiona y que nos lo estamos currando, pero que hemos tenido una buena base y que hemos podido acceder a esto. No sé, creo que eso es lo que saco. Me parece un buen resumen. Yo además de eso también diría que me ha ayudado a ser mucho más flexible en todos los aspectos, porque tienes que adaptarte a realidades que no conoces, no controlas y tienes que confiar en muchos, como hablábamos antes, pero además te enseña a tratar con personas muy diferentes. Yo venía a lo mejor de una empresa que trataba con directores de banco, de multinacionales, y ahí aprendí, por ejemplo, a que pues no son más complicados que yo o mis amigos, o sea, puedo tratar con ellos y tal. Y aquí me enfrento a personas igual, momentos a lo mejor aeropuerto, policía y tal, situaciones de tensión, de que son gente que a lo mejor te puede costar más de primeras, y luego también te ayuda a hablar, aprendes que te relacionas con la señora que vende churros en un puesto, y a lo mejor conoces a otra persona y te metes con su familia en su casa y te enseñan su realidad que es muy diferente a la tuya. Entonces cambias de registro muchísimo, te conviertes en una persona muy flexible, eres como el agua, ¿no? Como decía Bruce Lee, y te adaptas a cualquier momento, y eso a mí me ayuda a crecer mucho. Los idiomas, por supuesto. Si no tuviésemos idiomas, no hubiéramos podido sacarle el mismo partido a los viajes. Creo que también hemos aprendido a no tener miedo en general del mundo, o sea, de ir con miedo eso a me van a hacer algo o no puedo ir a tal sitio. Creo que te ayuda a, como decía Julio al principio, pues que al final la gente es buena por naturaleza y que dentro de que hay que ser prudente, porque siempre decimos nosotros viajamos prudente, pero no, la prudencia no nos ha hecho dejar de vivir experiencias únicas de confiar en la gente, es decir, oye, pues me voy con esta persona porque me está invitando a su casa y confío en esta persona porque... Entonces creo que ese miedo también hemos conseguido rebajarlo. Creo que esto, así, a grandes rasgos. En resumen, ser más flexible, confiar en la gente y ¿cómo dijiste al principio? Bueno, pues el ver la vida con otros ojos de que hay muchos caminos posibles. Exacto. No tener miedo. Claro. Sí, sí, sí. Y sobre todo lo de los distintos caminos. Que tú crees que cuando dejas tu trabajo para hacer X, te vas a dedicar a los videojuegos, como hemos hablado antes, a lo mejor no acabas en los videojuegos, a lo mejor acabas en algo completamente distinto, pero ese camino ha llegado a través del que iniciaste con el de los videojuegos, solo por romper el camino preestablecido y decidir empezar a pensar por ti mismo qué quieres hacer con tu vida. Y conoces a una persona mañana que nosotros empezamos y íbamos a ser youtubers de viajes, y al final de lo que más vivimos es de la productora audiovisual y como el epicentro nuestro ahora mismo. Entonces, da igual si te esfuerzas y crees en ti y de verdad no paras de pedalear, el camino al final se abre. Y no parar es no parar, ¿eh? Que no parar es que luego la gente se piensa... Es que lo tengo que remarcar, porque es que luego muchas veces la gente piensa que es más jauja que otra cosa, ¿no? O sea, nosotros le dedicamos más horas que estando en una oficina normal, a este proyecto. Al final, también somos pareja, entonces la parte personal y la parte laboral se entremezcla porque ya es nuestra vida y estamos todo el rato pensando en proyectos, en cosas, en cómo sacar adelante tal. Entonces, cuando decimos que hay que trabajar... No paráis de pedalear físicamente, no paramos de pedalear. Mentalmente... Sí, básicamente. Pero luego también te permite, a lo mejor, claro, una semana no hago nada, no trabajo, después no tengo proyectos tanto, me voy de viaje a donde salí. Y más flexibilidad, exacto. Compensa. Hay veces que tienes que trabajar hasta por la noche tarde y otras veces que no tienes que hacer nada y disfrutas de los frutos que te da esto. Sí. ¿Y los hijos de mis hijos de mis hijos? ¿Qué educación cómo creéis que será esa educación? ¿Será o debería ser? ¿Será? ¿O me gustaría? ¿O os gustaría o debería? Es complicado. Me cuesta visualizar de aquí a 3 meses como para visualizar, pero... Venga, me gustaría que fuese primero. mucho más práctica, mucho más, por ejemplo, creo que hay un detalle que en Estados Unidos hacen mucho mejor que aquí, que es que
se ve qué es lo que al niño le gusta, qué es lo que le motiva, en qué es bueno y se le potencia desde pequeño. Si a lo que te gusta es la música, hay carreras de música y nadie te va a decir no hagas eso porque eso no da dinero, como pasa en España. A mí me decían, pintor, ¿cómo vas a ser pintor? Si se mueren de hambre. Entonces no te matan esas ilusiones tan rápido como te matan aquí. Y creo que eso es un tema importante a introducir en nuestra educación. Que sea mucho menos de repetir cosas de memoria y que te sea un poco más por proyectos. Creo que el problema principal es que aquí nos dicen siempre qué tenemos que hacer. Tienes que hacer esto y estudiate estos temas que entran en el examen. Hay otras educaciones en países escandinavos, por ejemplo, que es al final del año tienes que presentar un proyecto de esto, tienes que construir, me lo invento, ¿no? Tienes que construir tal cuestión porque estamos en ingeniería. A partir de aquí, búscate la vida para aprender cómo hacerlo. Y cada clase yo voy a estar aquí, soy una eminencia en esto y pregúntame lo que quieras para ir aprendiendo a... Y eso te hace tomar a ti desde muy pequeño las riendas de tu vida y no dejarte llevar por lo que te dicen los de arriba y simplemente seguir un camino. Esa autoridad en ti mismo que tomas, esas riendas que tomas de tu vida te van a ayudar mucho y creo que van a hacer que la gente empiece a pensar en qué quiere hacer con su vida mucho antes. Sí, el tema también como de equivocar, como que se permita el equivocarse, ¿sabes? El decir, bueno, se te da bien o no se te da bien, inténtalo, por lo menos inténtalo. El no sentir que... Es que creo que también, o por lo menos así lo sentía yo, el fracaso como que se... o el hacer, que fracasar, pero bueno, hacer algo mal, a lo mejor está como muy penado, o el suspender, o el que no te salgan las cosas como el estándar. Al final, eso es lo que hace que te sientas que no estás a la altura de lo que la masa está haciendo. Pero es que no significa que a lo mejor tú no tengas, por lo que dice Julio, que no se te dé bien otra cosa y puedas tal. Entonces, pues bueno, que el fracasar o el que te salgan mal las cosas, que no sea un problema, que no pase nada, de verdad. Y no, que no se entienda como el final del camino, claro, sino como no un puesto más hasta llegar al final del camino, ¿no? Claro. Que sea como un aprendizaje para continuar. Sí. Qué guay. Pues muchas gracias. Buena pregunta. Nunca nos lo habían hecho. Esto me lleva a pensar un poco que a lo mejor podríais ayudar a la gente con vuestro contenido a entender mejor cómo superar esos miedos o esos miedos que teníais vosotros. Porque esto que has dicho, el miedo a fallar. Sí. Ostras, tú eras el éxito del libro en España. O sea, llegas, estás en la carrera, entras en una buena empresa, trabajas, tienes responsabilidad, tienes buen sueldo, eres joven, fíjate qué brillante. Sí. Y pero seguramente que toda tu vida, y no te conozco en este aspecto y a lo mejor estoy prejuzgando, pero seguramente toda tu vida estabas siempre haciendo lo correcto, buenas notas. Siempre. ¿Verdad? Y entonces, ostras, no podías fallar, y seguías avanzando y lo lograbas y qué exitoso, y de repente llegas a un punto en el que dices, ostras, ahí me voy a tirar con la cuerda esta. Porque Sí. te tiras con una cuerda que estás agarrado y que sabes que no te vas a dar contra el suelo, pero dices, no me tiro. Nosotros decimos el momento en el que saltamos en paracaídas. En paracaídas porque tienes como la seguridad de que confías en ti, pero no dejas de saltar. Confías en ti y también hay que romper una lanza que nosotros, de última, tenemos una familia que te puede ayudar. Claro, que vives es en lo un que yo país decía que hay antes. Sí. Sanidad pública, educación pública, que no tenemos hijos, no tenemos unas facturas que pagar y si no comen. Tenemos una situación también privilegiada como la mayoría. Hay gente con una situación que no puede y lo intento y no, eso no es de juzgar. Pero nosotros tenemos ese paracaídas Sí. del que se compone de todas estas piezas, ¿no? Entonces, y aún así, da miedo, da pánico saltar. Sí, lo del camino de la perfección. A lo mejor da miedo, como decías, porque tienes los puentes ahí. Claro. Cuando no tienes otra, dices, si no voy a perder nada, ¿sabes? Tenemos miedo a, ostras, Claro. y si pierdo todo esto, juégatela, Sí. lánzate, si anda que no tenemos vida. Sí. Y una de las cosas que creo que la gente mayor se arrepiente cuando es mayor, no es de, ay, si hubiese trabajado más, Nada. ay, si hubiese tenido más de esto, no, es, ay, ¿por qué no hice esto? Sí. ¿Por qué no hice esto otro? ¿Por qué no probé esto? ¿Por qué no me arriesgué más?
cuando vamos sobre seguro, ¿no? Esto es algo que yo personalmente también me pasa constantemente. Ostras, estás ahí entre la espada y la pared. Vas equilibrando los riesgos y dices, hostia, me puedo meter en esto, lo otro, Total. espérate, ¿qué hago? Pero no eres completamente libre de lanzarte, aunque sepas que tienes un paracaídas. Nadie que no esté en una situación un poco desesperada va a saltar al vacío a algo que eventualmente pueda convertirse en algo de valor, ¿no? Nadie, como un artista, un escritor que no esté, un poeta que no esté pasándolo mal, es difícil que saque una obra que de verdad transmita algo, ¿no? Pues esto es una situación igual. Si yo me hubiera quedado en mi trabajo cobrando un salario decente y tal, no me hubiera atrevido a lo mejor a seguir avanzando en esto. Entonces tenía que cortar ese puente y un poco fue lo que me ayudó a saltar. Sí, el acomodarte también es eso. O sea, al final cada vez te cuesta más salir de tu zona de confort porque te estás acomodando y encima te están premiando por estar acomodado. Entonces es lo que tú decías, el camino de la perfección de qué bien Por ahí lo estás dicen que sí, por ahí dicen que están de acuerdo. El que te estén dando todo el rato la palmadita de, jo, qué bien lo estás haciendo, qué bien lo estás haciendo, y mira el puesto de trabajo que tienes, qué bien, que era un poco, en mi caso era como más claro lo que me estaba pasando, eso complica mucho más la toma de decisiones. Por eso a mí me costó más todo esto. Pero se puede, o sea, al final tienes que tenerlo claro y ser valiente y decir, ya está, ¿y qué más? El puente. Y creo que esto es algo que le pasa también a muchos jóvenes a la hora de decidir a qué quieren estudiar. No lo saben, dicen. Pero no lo saben porque a veces lo que les gusta, lo que decías tú, yo quiero ser pintor. No porque te vas a morir de hambre. Oye, hay pintores que creen en lo que hacen, que se arriesgan, que se lanzan y son la leche. Oye, yo quiero ser productor musical, yo quiero ser abogado, yo quiero ser barrendero. Da igual lo que... Lánzate y métele todo, ¿no? Sí, es que lo bueno de hoy en día es que eso, no, o sea, ser pintor no se centra solo a ser pintor, es que tienes 1000 opciones alrededor, que incluso luego a lo mejor te gustan más. Es que puede ser vendedor de arte, puede ser restaurador, puede ser 1000 cosas. Lo único que tienes que explorar, pues de lo que hablamos antes. Te das cuenta que lo tuyo no es el óleo, pero a lo mejor sí eres un buen diseñador gráfico. Claro. Y entras en una buena empresa o le diseñas a alguien que el tío es un crack y lo peta y tú vas detrás. Es que no se sabe. Los caminos no sabes dónde te van a llevar, pero si no te montas en uno, no vas a ningún lado seguro. Te quedas en la rotonda dando vueltas. Oye, Belén, Julio, muchísimas gracias por venir, gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Hombre, gracias a vosotros por traernos. Hemos hecho una charla muy, muy interesante Sí. y fructífera. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que todos vosotros os lo hayáis pasado bien y hayáis disfrutado. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Os vamos a dejar las redes de Belén y Julio y los proyectos y demás para que podáis seguirles. Y os animo a vosotros dos a que lancéis algo más de... Le daremos una vuelta. Como de, oye, compartir vuestros pensamientos sobre esas cosas que habéis sentido a la hora de lanzaros, que puede ser muy inspirador para mucha gente. Un podcast, a lo mejor. Un podcast. Le hacemos la competencia. No, hombre, competencia no, sumamos. Claro. Sumamos. Ah, sí, sí. Pues nada, estáis aquí invitados siempre que queráis. Muchas gracias. Gracias.